Buen día, mi nombre es Katia Rodríguez y en esta ocasión voy a hablar del método de traducción gramatical. Para esta exposición me apoyaré en los documentos, los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de aprendizaje de Francisco Luis Hernández Reynoso de la Universidad Pinar del Río, Cuba, y los principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania de Nuria Alcalde Mato de la Universidad Saarlandés, Alemania. ¿Y qué es el método gramática-traducción? Como bien lo dice su nombre, es un método de enseñanza que se enfocó en las lenguas extranjeras. Su periodo de apogeo fue durante el siglo XVIII y el siglo XIX, aproximadamente en los años 1840 y 1940. Fue el primero en ser reconocido como método en la historia y su origen se debe a las escuelas donde se enseñaba las lenguas clásicas, es decir, el griego y el latín. Fue por ello que también se le conoce como el método tradicional. Posteriormente, este método fue utilizado para enseñar las lenguas modernas, es decir, francés, inglés y alemán. Este método se basa principalmente en el análisis y la asimilación de reglas gramaticales. Dentro del salón de clases se exponía una regla gramatical. Se debían aprender o memorizar largas listas de vocabulario y excepciones y posterior a esto se realizaban las traducciones. Este último paso servía para explicar las nuevas palabras, las formas y estructuras gramaticales. Era la vía óptima para llegar al dominio de la lengua extranjera en general. Es decir, que bajo este método tenías un aprendizaje exitoso si eras capaz de manipular la morfosintaxis de la lengua extranjera. Para los seguidores de este método, la mejor vía para decir una oración en la lengua extranjera era comenzarla con la lengua materna. Se realizaba un análisis de sus componentes gramaticales y posterior a esto se buscaba un equivalente en la lengua extranjera. Esto se hacía bajo el principio erróneo de que las estructuras gramaticales eran universales y se podían transferir de una lengua a otra. Hoy en día podemos decir que esto era un punto en contra del método, ya que sabemos que para decir correctamente una oración debemos apoyarnos en la lengua extranjera y no en la materna. No obstante, dentro de este método se exigía tener un muy buen uso de la memoria, ya que como dije antes, se debían memorizar listas de vocabularios, reglas gramaticales y excepciones. Además, debían recitar oraciones no naturales o fuera de contexto con el mismo fin de desarrollar sus habilidades. Ahora, si bien dentro de las teorías de aprendizaje este método tradicional no dejó sentir su influencia, no debemos menospreciar las características que debía tener el estudiante y que se resaltaban gracias a este método, es decir, la deducción, la intuición y la memoria. La base de este método está en la forma escrita de la lengua, fundamentalmente la literaria, ya que con esto era con la que los alumnos hacían las traducciones de la lengua materna a la lengua meta y viceversa. Pero esto significa que no había aspectos de pronunciación o entonación, ya que prácticamente solamente se dedicaban a la traducción y no se dedicaban a los aspectos de fonética, fonología, ni siquiera tenían ejercicios de audio en los que pudieran desarrollar su oído, así que este método no era tanto como para comunicarse. De hecho, hay un autor que se llama Larsen Freeman que aseveró que dicho método al principio no fue concebido como una herramienta que ayudaba a los estudiantes a leer y a apreciar la literatura escrita en otra lengua. También decía
que aprender una lengua extranjera ayudaba a los alumnos a crecer intelectualmente, pero reconoció que el método tradicional no permitía que los alumnos al final terminaran usando la lengua meta. Pero también aclaró que con el simple ejercicio mental de aprender la lengua ya era un beneficio para estas personas que hacían la traducción de la lengua materna a la lengua extranjera. Y dentro del aspecto psicológico, este método está basado en un concepto de aprendizaje cognitivo, es decir, que el entrenamiento del entendimiento, la aplicación de las reglas de memorización juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje. Es por ello que vuelvo al tema de no menospreciar este método a pesar de las contras que tiene, porque en cierta manera sí ayudaba a los alumnos, les daba algún beneficio mental y además del beneficio de la traducción, que aunque no era posible utilizar este método en las maneras comunicativas, realmente le servía a los alumnos para apreciar la literatura y para la traducción. De hecho, hay que tener en cuenta que la enseñanza de lenguas extranjeras hasta mediados del siglo pasado era un privilegio de la educación superior o de élite en el marco de enseñanza pública. Por tanto, el hecho de que el método de gramática-traducción fuera considerado el más adecuado para aprender una lengua de forma culta era garantía de éxito en tales instituciones. Fue esa también la razón por la que el método perduró hasta muy bien finalizada la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, el método tradicional fue bastante exigente, ya que requería mucho el uso de la memoria y la deducción. Encuentro que sería difícil aplicarlo hoy en día, sobre todo por la necesidad que tenemos de comunicarnos oralmente en la lengua extranjera. Probablemente podría ser útil para quienes tengan interés únicamente en la traducción de textos, pero aún así me parece un método que te genera demasiados dolores de cabeza por la exigencia de memorizar y no hay la oportunidad de aprender de otras maneras, pero sin duda es un método que requería bastante habilidad y eso es lo que la vuelve interesante y que realmente se gana a pulso su nombre de método tradicional.